Llegamos de esta manera al video número 7 y al último de lo que es este conjunto de videos especialmente creados para que ustedes puedan concluir el módulo integrador. De esta manera concluir con la cursada 2020, que como ya todos sabemos, no fue la ideal, no se dio en los términos que todos esperábamos producto de la pandemia, y completando este módulo ya estarían en condiciones de pasar al segundo año, por lo menos en lo que respecta a la materia de literatura en particular. Para cerrar el módulo, lo que yo les solicitaba era la lectura de un cuento que se llama La madre de Ernesto. Como ya hemos aprendido en los videos anteriores, un cuento es un relato ficticio, puede estar inspirado en algún hecho real o de la juventud del autor, o estar basado en una historia que nos han contado, pero no deja de ser una historia ficticia creada especialmente para nosotros, para el lector. Y como es un cuento, como ya hemos dicho, es breve, es un relato que no tiene demasiadas páginas y que puede ser leído en cuestión de minutos, en una hora o poco más. Es un cuento de Abelardo Castillo, autor argentino, gran cuentista, también novelista, un gran escritor argentino. Y ha sido catalogado este cuento, según la opinión de muchísimos expertos en la materia, como uno de los mejores cuentos de la literatura argentina. ¿Bien? Ojalá les guste como me gusta a mí, que me ha dejado un muy buen recuerdo desde la primera vez que lo leí, y por algo quiero compartirlo con ustedes. ¿Bien? Lo que vamos a hacer en este espacio es contar qué sucede en el cuento. Lo ideal es que ustedes lo lean, ¿bien? Porque si no, realmente no tiene sentido ni mi trabajo, ni las clases, ni ustedes van a aprender como realmente deberían aprender. Pero bueno, queda a criterio de ustedes. Yo voy a utilizar este video para contarles un poco la trama del cuento y comentarles algunos detalles sobre esta obra maestra de la cuentística argentina. La madre de Ernesto, acá viene el argumento, ¿bien? El argumento es lo siguiente, ¿no? Para que ustedes cuando tengan que hacerlo, lo puedan hacer con sus palabras, y hacerlo no solamente con este cuento, sino es algo que vamos a hacer con muchísimas otras obras, ¿no? Lo vamos a hacer con novelas, lo vamos a hacer con películas, lo vamos a hacer con obras de teatro. El argumento es una descripción muy somera, muy corta, muy breve, muy sintética de todo lo que sucede en el desarrollo de la obra. ¿Bien? Entonces, si ustedes me dicen, profe o José, ¿cuál es el argumento de esta obra? Yo les voy a tener que contar todo lo que sucede en ella de manera muy breve, ¿bien? De principio a fin. Entonces, si ustedes me preguntan cuál es el argumento, yo les digo, se trata, podría comenzar de esta manera, de un grupo de jóvenes, de un grupo de amigos, de adolescentes, que viven en un pueblo pequeño, ¿bien? Y que se encuentran ante la disyuntiva, ante una situación que los incomoda, y a la vez los atrae, que es que se acaban de enterar que la madre de Ernesto, ¿bien? Ernesto es un miembro del grupo que hace mucho que no ven, pero que es amigo de ellos. Entendemos que por supuesto tiene la misma edad, compartieron la infancia, por circunstancias de la vida ya no está con ellos en ese momento, y saben que la madre de Ernesto, que ellos conocen desde que son chicos, ha vuelto al pueblo y se ha dedicado a la prostitución. ¿Bien? Está trabajando en un club nocturno
gerenciado por alguien a quien llaman el turco. Entonces estos amigos o ex amigos de Ernesto se ven tentados como adolescentes que no han tenido quizás experiencias sexuales previas, a ir a este antro, a este club nocturno, a este cabaret, a mantener relaciones sexuales con la madre de Ernesto. Todo el cuento lo que nos transmite es cómo ellos dudan de hacer esto, ¿no? Tienen recuerdos de cuando eran chicos y veían a la señora, sienten culpa porque evidentemente no ven que moralmente sea lo correcto, se sienten en falta, a la vez intentan convencerse a ellos mismos de que no es algo tan grave, de que no pasa nada, de que lo hace todo el pueblo, entonces ellos también. Bueno, así transcurre el cuento, hasta que llega el momento en el cual consiguen un auto para ir al club nocturno, entran, son recibidos, como decíamos, por el gerente, por el turco, y quedan en sala de espera a que la madre de Ernesto los reciba, que por supuesto no saben quiénes son hasta el momento de verlos. Ven a la madre de Ernesto, vestida de manera muy sensual por el trabajo que está desarrollando. Sale un cliente de su habitación, ella sale, se encuentra con estos jóvenes, los reconoce aparentemente como aquellos pequeños, como aquellos niños que eran los compañeritos, los amigos de Ernesto, y tapándose, cubriéndose con un desabillé que tenía, les pregunta, ¿le pasó algo a Ernesto? Y ahí termina el cuento. No más que eso. Nos deja reflexionando qué va a pasar después de eso, por qué reaccionó la madre de esa manera. Hay varias teorías sobre esto, y esto que se los cuento muy sencillamente es ni más ni menos lo que sucede en el cuento, pero leído por ustedes es algo totalmente distinto y es una experiencia totalmente distinta y muy enriquecedora, ¿no? Por eso una cosa es contar una trama y otra cosa es, por supuesto, leer y disfrutar una obra completa. Entonces, volvamos a lo que es un argumento. Un argumento es contar sintéticamente lo que pasa en una obra. Entonces, yo se los hice un poquito más extenso, ¿no? para dar un poco más de detalles, pero en realidad el argumento sería un grupo de adolescentes que viven en un pequeño pueblo, se ven tentados de visitar en un club nocturno a la madre de un amigo del grupo, que trabaja como prostituta en este cabaret. Llegan al club nocturno y la mujer, reconociéndolos, les menciona, les pregunta si algo sucedió con Ernesto. ¿Bien? Ahí lo hice un poco más sintético. Se dan cuenta que hay muchas formas de contarlo. Lo importante es que no sea demasiado extenso, ¿bien? Que no se cuenten todos los detalles, ¿no? Puede ser hasta más corto incluso de como yo lo he mencionado, pero lo importante es esto, no olvidarnos de explicar dónde suceden los hechos, que es en un pueblo chico, quiénes son los protagonistas, que son los amigos de Ernesto, y por supuesto también aparece la madre de Ernesto, a quien van a visitar al club nocturno, y cómo se desenvuelve todo, cuál es el desenlace, que es que ella aparentemente no va a atenderlos porque los reconoce como esos niños o como esos ahora jóvenes que son los hijos los amigos de su hijo. ¿Bien? Bueno, hasta ahí lo que sería el argumento. ¿Cuáles son los personajes? Los personajes no necesariamente tienen que ser mencionados o hasta tienen que estar demasiado desarrollados para que se transformen en personajes, ¿no? Y como decíamos, en un cuento no tenemos demasiados. Los personajes que aparecen en este cuento son Ernesto, que en realidad es mencionado y es recordado por sus amigos, ¿no? Pero en ese momento no se encuentra presente.
desconocen incluso dónde se encuentra trabajando, dónde se han ido, ellos suponen que está trabajando en el campo, de peón, pero bueno, eso no queda claro. Lo que se sabe es que no está en el pueblo desde hace un tiempo. Ahí tenemos un personaje, Ernesto. ¿Bien? Luego tenemos como una de las más sobresalientes, de los más sobresalientes personajes, la madre de Ernesto, que no sabemos cómo se llama, pero es la madre de Ernesto. Es esta señora que en algún momento menciona que tiene unos 40 o un poquito más de años de edad, que ha vuelto al pueblo hace algún tiempo y que ahora está trabajando como prostituta en este club nocturno del pueblo. Bien, ellos la recuerdan cuando eran niños, recuerdan que ya era una mujer muy linda cuando ellos eran chicos. Bueno, es un personaje fundamental, clave para la trama del cuento. Después se menciona muy por arriba el padre de Ernesto, tampoco tiene nombre, ¿no? Dicen el padre de Ernesto, ¿no? Se lo menciona como un trabajador que se fue también del pueblo hace mucho tiempo y ellos suponen, ¿no? A través de los rumores también que se suscitan en los pueblos, que se fue por vergüenza, ¿no? Se fue por la vergüenza de que su mujer se dedicara a este tipo de tareas, ¿no? A este tipo de labores. Y luego aparecen los jóvenes, ¿no? Los que vamos a ir conociendo a lo largo de toda la trama, que son Aníbal, Julio y el narrador. Digo el narrador porque quien nos está contando la historia, por supuesto es una historia contada en primera persona, el narrador nos lo cuenta desde su punto de vista, lo que él recuerda cuando era joven, cuando sucedió este episodio. No sabemos cómo se llama, pero evidentemente el narrador, ¿no? En ese entonces un joven, un adolescente, es uno de los personajes principales del cuento. Después está Aníbal y Julio, que son dos amigos de él. ¿Bien? Julio es el instigador, es aquel que se muestra como el más valiente, el más decidido, el que dice, ¿cómo no vamos a ir? Pero esto no tiene nada de malo, dale, vamos, los incentiva a los demás, es como el líder. ¿Bien? Y Aníbal, el tercer miembro de este grupo de amigos, es una persona que por momentos se muestra dubitativa, en otros momentos intenta mostrarse valiente, mostrarse convencido y no ser menos que Julio y demostrar su valía e incentivar a que vayan. Pero realmente tiene sus dudas como las tiene el narrador. El narrador a lo largo de toda la historia se plantea también todas estas cuestiones. Perdón, todas estas cuestiones. Es decir, ¿está bien lo que estamos haciendo? ¿Es moralmente correcto? ¿Es incorrecto? ¿Es algo perverso? ¿Es algo normal? ¿Qué pasará si vamos? Bien. Y por momentos intenta, al igual que Aníbal y que Julio, mostrarse valiente, mostrarse seguro, mostrarse maduro, pero también hay otras circunstancias donde él nos confiesa a nosotros o donde a través de los actos que están relatados nos damos cuenta que él para nada está seguro. E incluso no quiere ir, pero tampoco quiere quedar como un cobarde al no ir. Bueno, y si quieren hasta se puede mencionar al turco como un personaje más, pero del que sabemos muy poco. Sabemos simplemente que es el gerente, es el administrador del cabaret del pueblo. Bien, ahí tenemos a los personajes. Bien. Y luego lo que tenemos que respondernos es cuáles son las temáticas que aborda el cuento. Bien. Toda obra literaria suele tener uno, dos, tres, muchísimos temas que se abordan. Cuando hablamos de tema, hablamos
de aquella idea central que el autor nos quiere transmitir a través de su obra, ¿no? Generalmente se trata de una sola palabra. La temática puede ser el amor, puede ser la guerra, puede ser la libertad, puede ser la adolescencia, puede ser la pobreza, puede ser lo duro de la vida. Bien, acá son más palabras, pero son conceptos pequeños. Las temáticas tienen que ver con aquello que es fundamental en la obra, ¿no? ¿Qué nos está contando? ¿Qué nos está diciendo la obra? ¿Qué nos quiere transmitir? ¿Qué nos quiere comunicar? ¿Qué ideas hay detrás de la obra? ¿Bien? Entonces, a no confundir jamás temas con argumento o con contar de qué se trata la historia. No, el tema es mucho más que eso, ¿no? Y por supuesto hay temas que se repiten a lo largo de infinidad de obras, ¿no? Porque hay muchas obras que tocan los mismos temas desde diferentes puntos de vista, pero tocan a veces los mismos temas, ¿no? El amor, por ejemplo, es un tema tocado millones de veces desde distintas perspectivas, de distintas formas, con distintos estilos a lo largo del tiempo, en distintas obras literarias o incluso en otros medios artístico-expresivos. Bien, sabiendo eso, un tema puede ser el dolor, puede ser el destierro, puede ser la melancolía, puede ser el amor a un hijo, puede ser el dolor de la guerra, puede tratarse de la madurez, puede tratarse de la inocencia. Bueno, hay infinidad de temas, ¿no? Yo estoy dándoles solamente unos cuantos ejemplos para que puedan entender la idea de lo que es un tema. Bueno, lo que yo les pido es que al leer el cuento descubran qué temas está tocando, qué temas aborda. Yo les voy a mencionar algunos, ¿bien? Pero lo ideal sería que a partir de la lectura ustedes descubrieran otros. ¿Bien? Y voy a aprovechar para explicarles por qué para mí estos son los temas principales de esta obra genial de Abelardo Castillo. Para mí un tema principal es la culpa. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo el cuento los personajes no están seguros de si ir a pasar la noche con la madre de Ernesto es algo correcto o no. Tienen culpa. Tienen culpa. Dicen, ¿está bien esto de ir a acostarnos con la madre de un amigo? Alguien que no es nuestra madre, pero que tiene la edad de nuestra madre. ¿No es faltarle el respeto a nuestro amigo? Bueno, el tema de la culpa está constantemente dando vuelta. Los personajes se dicen algo y se desdicen constantemente. Dicen, no, esto no está bien. Después dicen, no, bueno, pero sí está bien. Y están indecisos, ¿no? La indecisión es constante. ¿Bien? Entonces, la culpa es uno de los temas centrales. La moral, por supuesto, es uno de los temas centrales. ¿Por qué? Porque están discutiendo constantemente qué es lo que está bien y lo que está mal. ¿Bien? Si está bien lo que están haciendo o si no. Si es algo perverso o es algo totalmente común que hace todo el mundo. ¿Bien? Entonces, lo moralmente correcto, lo moralmente incorrecto es un tema que está constantemente atravesando los diálogos y el relato que vemos en el cuento. ¿Bien? Si lo leen el cuento, por supuesto van a entender muchísimo mejor de lo que estoy hablando. Otro tema que para mí abarca, sin duda, es la inocencia. También podríamos hablar de la juventud, o de la inocencia de la juventud, o de la inocencia de la adolescencia, o del paso de la adolescencia a la adultez, ¿no? También son temas que tocan. Ellos se comportan como niños curiosos, ¿no? Y a la vez se están transformando en hombres, y a la vez quieren
tener esta experiencia adulta de ir a un club nocturno, ¿no? De acostarse con una prostituta, pero a la vez no dejan de ser todavía muy inocentes, ¿bien? Porque tienen miedos, porque no saben si lo que están haciendo es correcto o no. Hay muchas cosas que pasan por su cabeza, buscan excusas tontas para envalentonarse e ir. Hay mucha inocencia. Si ustedes leen el cuento se van a dar cuenta que más allá de las acciones que están tomando en este proceso de transformación de adolescentes a adultos, hay también mucha inocencia. Están en un proceso de aprendizaje, en un proceso de cambio y de crecimiento. Por supuesto, otro tema central es la perversión, ¿no? Lo que a ellos los lleva a esta aventura, a intentar esta aventura que al final, bueno, queda trunca, es que hay una perversión. En un momento el mismo narrador lo dice, ¿no? Si fuera otra la prostituta, otra la mujer que hubiese llegado del pueblo, quizás ni se hubiera hablado del tema. Pero nos atraía muchísimo el hecho que fuera la madre de Ernesto, ¿no? Que ellos recordaban tan linda y que les provocaba cierto morbo. Entonces, el morbo y la perversión se transforman también en temáticas fundamentales que aborda el cuento, ¿no? Y que se relaciona con lo moralmente correcto o lo moralmente incorrecto, con la inocencia, con el resto de las temáticas que hemos mencionado. Y así podríamos seguir, ¿no? Yo les digo, la madurez, el paso de la adolescencia a la adultez, la vida en el pueblo, ¿no? Cómo es la juventud en un pueblo. Bueno, hay muchísimas temáticas. Está también la honradez, está el tema de la valentía constantemente, ¿no? Esta dicotomía entre valentía y cobardía. ¿Bien? Ellos no quieren ir al club nocturno, les atrae la idea, pero tienen miedo. El miedo también es un tema que aborda la obra. Tienen miedo, no están convencidos de ir, pero a la vez entre ellos intentan convencerse porque nadie quiere ser menos que el otro, nadie quiere ser el cobarde, ¿no? Quieren demostrar valentía, quieren demostrar coraje. Entonces entre ellos mismos se chicanean o se impulsan a hacer algo que en el fondo no quieren, ¿no? Esto lo van a notar clarísimo cuando lean el cuento. Entonces la valentía, el coraje, o mejor dicho, el intentar demostrar coraje y valentía, tratar de mostrarse adultos cuando todavía no lo son porque están en proceso de serlo, se convierte en una de las temáticas principales del cuento. Y hablo de valores, hablo de principios, porque el final nos dice muchísimo. La madre de Ernesto, al verlos, al reconocerlos, se tapa, se cubre, ¿no? Es decir, no los va a atender, no va a acostarse con ellos. Ella tiene principios, ¿bien? Para ella siguen siendo unos niños o siguen siendo los amigos de su hijo, ¿bien? No podría hacer eso con ellos, ¿verdad? Esto es lo que no se esperaban quizás los personajes del cuento, los jóvenes, ¿no? Definitivamente ella toma la decisión de que ellos no van a ser sus clientes. ¿Bien? Entonces cuando les pregunta, ¿le pasó algo a Ernesto? Lo que nos quiere decir es que la maternidad es otro tema muy importante. Ella será una prostituta, como la llaman a lo largo del cuento, una torranta, ¿bien? Alguien que ha perdido el rumbo, ¿no? Que está avergonzando a su familia, pero ella sigue siendo una trabajadora que ha llegado por diferentes circunstancias de la vida a esa situación, pero no deja de ser la madre de Ernesto, ¿no? Y todo tiene un límite, y hay una moral, y hay principios, y hay valores, y hay principios que respetar. Y para ella esa línea, por lo menos ella, no la cruzaría. ¿Bien? Y también está la interpretación de que probablemente al reconocerlos, les pregunta por Ernesto para que ellos tengan tiempo de inventar algo y quizá decirle, no, veníamos justamente a preguntarle por él, ¿no?
para que ellos puedan liberarse de la vergüenza del rechazo, porque han sido rechazados, ¿no? Y el cuento también es genial porque ese final es totalmente abierto. No sabemos qué pasa después. No sabemos qué dice, qué le van a decir los chicos, eh, qué diálogo van a mantener, qué va a suceder después de eso, eh, cómo van a volver ellos a la normalidad después de haber sido rechazados de esa manera, qué pasará por sus cabezas. Bueno, todo eso queda a criterio del lector. Por eso es un remate de cuento excepcional, porque no nos explica todo. La literatura no tiene que explicarnos todo, tiene que dejarnos pensar por nosotros mismos y encontrar respuestas, ¿no? Ahí está su magia, ahí está su maravilla. Bueno, aquí, quizás extendiéndonos un poco más de lo que yo quería, les he contado la trama de la madre de Ernesto, les he contado muy brevemente cómo debe ser, cuál es su argumento, les he mencionado cuáles son los personajes, les he contado todas las temáticas que aborda y también muchos de los temas que se analizan y que pueden reflexionarse a través de la lectura de este gran cuento. Bien, espero que ustedes mismos puedan hacer una lectura, una reflexión del cuento, sacar sus propias reflexiones y disfrutarlo, porque seguramente más adelante volveremos a retomar esta obra que, como les digo, es clásica de la literatura argentina.